respecto a cómo funcionan las clases del Zohar, ¿sí? Lo primero es recordar que en la clase del Zohar no hay preguntas, ¿sí? La luz del Zohar es tan potente que el ego responde de inmediato, entonces intenta meterse a través de las preguntas, de la curiosidad que puede surgir en nosotros, del deseo de que nos vean. Entonces sabemos que de una clase del Zohar, cada alma recibe lo que está preparada para recibir, ¿sí? La vasija decide cuánta luz entra. Entonces, en este caso, ¿cierto? La luz que haya disponible para ti, si tienes un deseo genuino de recibirla, esa es la luz que vas a recibir. Esa, la cantidad y el tipo de energía y el tipo de luz precisa y perfecta, ¿sí? Sin más y sin menos. Segundo, ¿cierto? El estudio del Zohar está basado en la Torá, ¿cierto? En el relato de la Torá. Por lo tanto, durante el estudio, la primera parte del estudio, lo que hacemos es aprender directamente de la porción de la semana, ¿cierto? En este caso, la porción Vaigash, como ven que puede estar escrito ahí, ¿cierto? Vaigash, que la pueden descargar de la página de Kabbalah, donde está el material gratuito. Cada semana pueden descargar la porción para leerla antes de la clase. De todos modos, contamos un poquito la historia y explicamos desde lo literal qué enseñanzas pueden surgir. Y luego, ¿cierto? Vamos al Zohar, lo escaneamos, ¿cierto? En arameo, luego lo traducimos y luego hacemos a partir de eso la enseñanza de la semana. Bueno, habiendo dicho eso, le doy la bienvenida a la gente que está por primera vez. Me alegro que estén aquí. Por supuesto, les doy la bienvenida a todos los estudiantes regulares del Zohar, ¿cierto? Que llevan algunos años con nosotros. Y vamos a hacer como hacemos al inicio de cada clase. Nos vamos a tomar unos instantes de silencio. Este silencio tiene como propósito crear vacío mental, intelectual, emocional, crear un espacio, una vasija, para poder recibir todo lo que esta clase pueda tener para nosotros en este día. Los invito entonces a hacer una inspiración profunda y guardamos silencio unos instantes. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Amén. Ken Yehi Ratzon. Muy bien, entonces, el Zohar de la semana, porción Vaigash. ¿Qué significa Vaigash? Significa y se acercó, y acercóse. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere este nombre de esta porción? Se refiere a la parte del relato, ¿cierto? Cuando ya, ¿se acuerdan que ya vimos que Yosef se volvió el rey de Egipto y luego mandó, ¿cierto?, a que se vendieran los trigos, que se acomodaran para que se guardaran, para que duraran durante la hambruna. Y luego el relato nos cuenta que en otro lugar, ¿cierto?, ya la hambruna se estaba notando, entonces los hijos de Jacob o de Israel van en una misión hacia Egipto a comprar alimento y Yosef los reconoce y le hace unas jugarretas para ver si han madurado, si han crecido, si han expandido su conciencia y les devuelve el dinero la primera vez y les dice que traigan a su hermano pequeño. Y cuando llevan al hermano pequeño, ¿cierto?, les vuelve a hacer otra jugarreta y les mete su copa en el trigo. Y les dice que
el relato es mucho más largo, estoy resumiendo para poder ir a la enseñanza que sale de aquí, ¿eh? Y les dice que como encontraron la copa en la bolsita de su hermano menor, de Benjamín, que todos se pueden ir porque los demás no robaron, pero como él robó, él no se puede ir. Eso básicamente es lo que les dice. Entonces, en ese momento, Yehudá, el primogénito, ¿cierto? Primogénitos de energía, no primogénitos de sangre. Ya sabemos, es como estudiado en otro momento, que los otros tres perdieron la primogenitura. Reubén, Leví y Shimón perdieron la primogenitura. Entonces Yehudá, el hermano, el que queda como primogénito, dice ahí, Baigash Yehudá. Y se acercó Yehudá a Yosef. Se acercó con el riesgo que eso conllevaba, acercarse a una autoridad política en Egipto podía haberlo matado, o sea, pero corrió ese riesgo y se acercó con el deseo de interceder por su hermano. Y le dijo, déjame a mí, ¿sí? Déjame a mí acá, déjame a mí preso porque si mi hermano se queda aquí, mi padre se va a morir. Entonces ahí Yosef se dio cuenta que Yehudá y que sus hermanos, que también le pedían que por favor no lo hiciera, habían crecido, habían madurado y ya no sentían ese celo por el hijo, ¿cierto? Que sintieron por él cuando él era joven. Entonces dice ahí, y Yosef no pudo contenerse más. Yosef no pudo contenerse más. Y hizo salir a los egipcios y se rebeló y les dijo, hey, dejen de llorar, yo soy Yosef su hermano. Y ahí todo, pa, pa, pa. Yo me imagino que si hubiera sido una película, hubiera sido una parte musical, como chan, 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 ¿cierto? Se les reveló. Ellos pensaban que Yosef estaba muerto. Después pensaron que era el rey, que el rey quería dejarlo esclavo. Había tomado preso a uno de los hermanos, después se los devolvió. Y ahora resultaba que era su hermano. Lo interesante es que aquí hay un código muy profundo, cabalístico. Lo vamos a sacar del relato literal porque no vamos a hablar de eso del Zohar. Muy profundo, porque el texto, fíjense que dice que Yosef no se pudo contener. Y aquí va mi primera pregunta de mí para ustedes, que eso no hay problema con que la haga. ¿Qué sefirá estaba encarnada en la persona de Yosef? ¿Se acuerdan? ¿Alguien puede decirlo? Con uno que lo diga basta, si lo dice más de uno también. No, no es Tiferet, Tiferet es Jacob. Muy bien, Dafne. Yesod. Bien, Marcela, Yesod. Yosef es Yesod. Es la sefirá de Yesod. ¿Sí? Entonces, cuando el texto nos dice, ¿cierto? Ya hemos visto todo el relato anterior. Todo el relato anterior. Abraham era Gesed, Isaac era Geburah, Jacob era Tiferet, ¿cierto? Y todo este proceso de ir y venir, la energía sube, baja, fueron a Egipto, etc. Dice, y Yosef no se pudo contener. ¿Qué quiere decir esto que explica la Kabbalah? Y Yesod, cuando ya ha habido todo un ordenamiento de las energías interiores dentro del ser humano y dentro del cosmos también, Yesod no se puede contener y tiene que revelarse, tiene que revelar la luz al mundo, a Malhut. Entonces ahí nos muestra cómo cuando ya dentro del mundo cósmico y dentro de nosotros, cuando hemos logrado ordenar nuestros intelectos, hemos logrado ordenar los tres pilares, Gesed, Geburah y Tiferet, en equilibrio, entonces Yesod no se puede contener. Y pum, se revela. Y la luz se mostrada y se revela sobre todo la clave de lo que ahí Yosef les va a decir a los hermanos. Y porque les dice, pero no me enviaron ustedes aquí, sino que Hashem me envió aquí para salvar muchas vidas. Y Joseph no le guarda rencor siquiera. Los perdona. Y además les dice, y además no se van a ir de acá. Además les voy a dar un lugar para vivir. Vayan a buscar a mi papá, a sus familias, vengan acá, les da el lugar, la tierra de Goshen, que era la tierra más fértil, y les da una casa, y les da una tierra para trabajar, y para pastar, para tener a sus animales, y los bendice. De aquí aprendemos varias cosas de lo literal. Lo primero, entender que todo es para bien y entender que el sistema divino tiene un plan.
Y que lo que sea que nos ocurra, y que a veces pueden pasar años que no nos demos cuenta de cuál era el propósito de tal o cual dolor, o de tal o cual pérdida, o de tal o cual situación difícil, o de tal o cual complicación, puede que no lo veamos en años. Pero hoy mismo, estoy seguro que si cada uno de ustedes se toma un instante, para pensar en algo que le pasó en el pasado que le pareció muy negativo, y hoy día mira a su vida y dice, uy, menos mal que eso me pasó. Si eso no me hubiera pasado, no estaría aquí. Si eso no hubiera ocurrido, no estaría aquí. ¿Sí? Entonces eso es lo que Joseph nos muestra aquí. No me mandaron ustedes. Fue Hashem que me mandó. O sea, no fue el que te hirió, no fue el que te robó, no fue el que te engañó, no fue el que te decepcionó, no fue el que no te escuchó. No, era parte del plan. Y ese plan tenía un propósito para ti. Y donde tú estás hoy día, puedes mirar y decir, mira, no estaría aquí si no fuera por esa decepción, si no fuera por ese dolor, si no fuera por esa complicación, si no fuera por esa pérdida, no estaría aquí. Y ahora estoy. Segundo, no guarda rencor. ¿Por qué? ¿Por cómo voy a guardar rencor si entiendo que el que me hizo el daño, estos que me vendieron, el otro que me engañó, el otro que me estafó, el otro que me mintió, fue un instrumento? Fue un instrumento del sistema. ¿Sí? Por eso es que los cabalistas nos invitan a dejar de vernos como víctimas, ¿cierto? Y a vernos como aprendices. ¿Sí? Aprendices. Lo que ocurrió con él me enseñó, lo que ocurrió con ella me enseñó, el pasado, el colegio, la pérdida, me enseñó. Entonces, ¿cómo me voy a enojar? Si era el sistema moviéndome, quitando del camino lo que no me servía, quitando mis cascaritas que estaban ahí cubriéndome, ahí estaba, llevándome hasta acá. Tercero, la mejor prueba de que uno puede perdonar a alguien, le hago el bien. Si alguna vez se han cuestionado si han perdonado a alguien que le hizo daño, pregúntense si serían capaces de hacer el bien por esa persona. Si tuvieran el poder, si lo harían. Porque Joseph, pudiendo haber guardado rencor, no se lo guardó. Y no solo le dijo, ok, no le guardo rencor, váyanse tranquilo, sino que además les dice, no le guardo rencor, porque entiendo que es un plan de Hashem, y además les doy la tierra acá, y les doy aquí, y les doy el abrazo, y los quiero, y los amo. Entonces aprendemos otra lección, una lección muy, muy potente, ¿cierto? Del perdón. El perdón se manifiesta de esa manera. El perdón se manifiesta nos da la capacidad a nosotros de dar. Cuando somos capaces de dar al que nos hirió, no sé, hay quienes me han contado en personal que tienen una herida con el padre, con la madre, que están trabajando en sanarla. Bueno, si son capaces de un día ir y decirle, mamá, te quiero, o te tomo un regalo, o mamá, voy a pasar un tiempo contigo, es una señal de, ok, dieron el paso. De hecho, a veces hacer la acción positiva es la que termina de cerrar la sanación. Y uno hace la acción y dice, oh, qué feliz me siento de poder haber hecho ese bien por esa persona que en algún momento me hizo el mal. Y el nivel de luz que se revela en nuestro interior cuando eso ocurre es magnífico. Se siente la energía. ¿Sí? Más de alguno me contó por el chat internamente que en la meditación que estuvimos haciendo antes, no sé si todos los que están acá estuvieron, la meditación que estuvimos haciendo, muchos me contaron que habían llorado con la meditación. Yo también, no se me notó porque no estaba mirando y lo simulé un poco bien en mi voz, o a lo mejor no. ¿Por qué lloramos? ¿Sí? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué? Porque Joseph abrazó a Benjamín acá y lloraron, los dos lloraron. ¿Por qué lloramos? El Ari nos explica que nosotros tenemos un sistema emocional energético que está compuesto de 6 sefirot. Es el que más tiene. El intelectual tiene 2, el físico tiene 1 y el emocional tiene 6. Y este cuerpo emocional, esta energía emocional, procesa la energía, ¿cierto? Que va ingresando, energía emocional, a través de los estímulos visuales, auditivos, intelectuales, físicos. Y cuando ya las vasijas, estas 6 sefirot, no pueden procesar la luz porque es más de la que podemos procesar, entonces esta luz sale por el rostro. Si son emociones positivas, sale la alegría, o sale llanto de alegría, o sale la risa.
Si es una emoción negativa como la ira, se pone rojo, sale el grito. Si es la tristeza, sale el llanto triste. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando hay una emoción, ¿cierto? Cuando nos emocionamos con algo, es una señal de que sí hemos procesado la energía correctamente. A veces puede ser que nuestras vasijas no estaban preparadas para tanta energía, pero significa que la procesamos, que no se quedó ahí estancada, sino que salió. Por eso es súper importante nunca contenerse la risa, nunca contenerse el llanto, nunca contenerse de decir lo que sienten, de decir lo que piensan. Hacerlo con amor, con altruismo, pero no contenérselo. Porque lo importante es que esa energía, si sobra, que salga, que no se quede ahí, porque si se queda, si la reprimimos, va a buscar por dónde salir. Y puede que salga a través de un dolor, a través de un malestar, que salga en un momento inapropiado. O sea, tenemos que ser conscientes, como Yosef, que aún siendo el rey, no se contuvo y lloró. Y su hermano lo abrazó y lloró con él. Y todos lloraron. Y estuvieron muy felices después de llorar. Y luego, cierto de esto, sabemos que Yosef preguntó, ¿vive mi padre aún? ¿Sí? Od avi Jai. Lo interesante es que sí lo traducen. Lo traducen como, ¿vive mi padre aún? Pero si nosotros lo tradujéramos de manera correcta en el hebreo, el texto habría que traducirlo diciendo, mi padre aún vive. No como una pregunta, sino como una declaración. Y los cabalistas nos dicen que ahí fue que estaba totalmente inspirado Yosef y que Yosef estaba hablando del creador, ¿cierto? Y dijo, mi padre aún vive. O sea, sean testigos de este evento, ¿cierto? Que parecía una tragedia, una gran pérdida por años, pero no, aún vive. O sea, el sistema sigue funcionando perfecto. Nunca dejó de funcionar, nunca va a dejar de funcionar. Eso es lo que podemos aprender esta semana un poco de la parte literal de la Torah. Ahora vamos a ir a escanear el Zohar y vamos a ir un poquito antes de lo normal porque la porción de esta semana está un poquitito más larga y muy interesante, como ustedes van a poder ver. La voy a poner en la pantalla y la tenemos, ¿cierto? Vamos a poner la flechita en la pantalla para poder ir guiando la lectura. Vamos a recordarle en especial a las personas que están por primera vez que cuando nosotros escaneamos el Zohar, no solo es que estemos leyendo un texto en un idioma que no entendemos, la mayoría, más de alguno lo entiende quizá, yo lo entiendo, pero no importa eso. Lo importante es entender que estamos conectando a través de las ventanas, ¿cierto?, del alma, que nos conectan con Jochma y Binah. Estamos conectando con estas frecuencias de energía, estos códigos de programación, ¿cierto?, en los cuales está programado el cosmos y en el cual también está programada nuestra alma. Y por lo tanto, ¿cierto?, estamos activando, aplicando la ley de afinidad de forma, se está activando en nuestro interior esa secuencia de letras, ¿sí? Ese programa, digamos así, ese programa particular y concreto que está codificado en esta porción que vamos a estudiar hoy día, que tiene que ver con la energía que rige el universo en esta semana, se activa en nuestra alma se reprograma y comienza a procesar este nuevo programa que tiene que ver con el Zohar de esta semana. Nos tomamos unos instantes para concentrarnos. Hacemos una inspiración profunda y leemos todos juntos el Zohar de derecha a izquierda. Begin Kach Amar. Lo Hametim. Y Haleluya. Lo Hametim. Begin de Tzarich Lesaveach Hai Lechai. Umet Lechai Lav Haji. Dechtiv. Lo Hametim Behaleluya. Behanachnu Nevarech Ya. Deja Anan
Jain, Belet, Lon, Hulaka, Besitra de Muta Klal. Hizkiyahu Amar. Hai, Hu Yevarech Hamoni. Begin de Hai, Itkrav Lehai. David Malka, hijo Hai. Bekurva, Deilet Lehai Haolamin. Umaan, Deitkriv Legabei, hijo Hai. Deichtiv. Beatem Hadbakim, Badonai, Elohechem, Chaim Kulechem, Hayom. Uchtiv, Uvenayahu ben Yehoyada, ben Ish Chai, Rav Pealim, Mika Betzel. Leemos en castellano. Y dijo, y los muertos no pueden reconocer allá, pues son los vivos que reconocen al viviente, y no los muertos. Como está escrito, los muertos no pueden reconocer allá, pero nosotros bendeciremos allá, pues nosotros somos los vivos, y no tenemos parte con los muertos. Hizkiyahu dijo, los vivos te reconocerán, como yo lo hago, pues los vivos están conectados con los vivos. Así el rey David está vivo, y él se apegó al uno que vive para siempre. Y cualquiera que se apega al uno que vive para siempre, está vivo. Como está escrito, pero ustedes que se apegan a Hashem su Elohim, están vivos, cada uno de ustedes, este día. Y también, y Benayá, hijo de Jehoyadá, el hijo de un hombre vivo de Kabziel. Bien, sé que está complejo el tema, ¿no? Pero como hacemos cada semana, yo les voy a invitar a que cada uno de ustedes lea el texto en castellano, sin importar el conocimiento previo que pueda tener de Kabbalah o no, y por un minuto, ¿cierto?, pueda reflexionar en él y ver qué puede encontrar en ese texto para sí mismo. ¿Qué puede encontrar ahí que le pueda hacer sentido antes de ir a la explicación misma del texto? Bien, cada cual lo que haya sentido, experimentado, entendido, es para usted personal. Ahora vamos a estudiar. El texto comienza diciendo Bein Kajamar, ¿cierto? Y dijo, aquí este y dijo viene obviamente del verso anterior. Hay todo un relato, ¿cierto?, de que están los rabinos del Zohar conversando con un judío que se encuentra en el camino, y él le está explicando estas cosas, ¿sí?, que son muy importantes. Entonces, luego cita el texto, ¿cierto?, de los salmos, y dice, los hametim y aleluya. O sea, cuando uno lee este texto en castellano, no se entiende tan bien, porque lo traducen regularmente como los muertos no pueden alabar allá. Sabemos que Ya es uno de los 10 nombres sagrados del Creador, ¿sí? De ahí viene la palabra aleluya, ¿cierto? Alaben a Ya, uno de los nombres del Creador. Pero hay que entender alabar qué significa. Por eso cuando aparece el lejalel, el verbo lejalel, como halelú, yo lo traduzco como reconocer, ¿sí? Porque no significa como alabar en el sentido religioso de te alabo, sino es como reconozco lo que hace, reconozco su obra, reconozco que el sistema funciona, reconozco la luz, ¿sí? Eso significa alabar, reconocer. Y de hecho, cuando uno reconoce que alguien hizo algo bien, lo alaba a esa persona. Espero que se entienda la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué parte dice el texto? Los ametim y aleluya. Los muertos no pueden reconocer allá.
Y uno podría pensar, claro, los muertos están muertos. Pero alguien podría pensar, bueno, pero los muertos, cuando salen de este mundo, están en el otro mundo, y en ese mundo con más razón deberían reconocer allá, porque en ese mundo ni siquiera tienen las limitaciones del cuerpo. Pero el texto continúa diciendo, pues son los vivos que reconocen al viviente, y no los muertos. Entonces aquí empieza a aludir un poco, y después lo va a seguir explicando, empieza a aludir un poco a la ley de afinidad de forma, ¿cierto? O sea, solo los vivos pueden reconocer al viviente, como diciendo, solo los vivos reconocen a los vivos, por afinidad de forma. ¿Mm? Como está escrito, y lo vuelve a repetir, Hametim, perdón, los Hametim y aleluya. Los muertos no pueden reconocer allá. Pero ese salmo sigue más adelante, dice, Banachnu, ¿cierto? Banachnu nevarejya. Pero nosotros bendeciremos allá. ¿Quién escribió ese texto originalmente? El rey David. O sea, el rey David escribió, los muertos no pueden reconocer allá, pero nosotros, o sea, como diciendo, yo que soy un vivo, y nosotros, contando a los que están con él, nevarejya. No solo reconoceremos, sino que nevarej, bendeciremos, además. Reconoceremos y bendeciremos. Y continúa el Zohar. Pues nosotros somos los vivos y no tenemos parte con los muertos. Voy a hacer la segunda pregunta de la noche. ¿A quién se refería David cuando dijo, pero nosotros bendeciremos allá? Y luego el que está hablando en el Zohar dice, porque nosotros, ¿cierto?, somos los vivos. ¿De quiénes creen que están hablando? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué creen ustedes? David Gálvez pone los estudiosos. ¿Se refiere a los estudiosos de la Torá? ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna sugerencia parecida a la de David? ¿De quién está hablando el rey David cuando dijo, pero nosotros? Y después luego este rabino que está hablando ahí le dice, pero nosotros. ¿Qué más se le ocurre? Marcela dice los que han ido despertando ya. Podrían ser sinónimos, ¿eh? Porque los estudiosos se supone que son los que han ido despertando. Podría ser que David y Marcela nos están diciendo lo mismo con un lenguaje distinto. ¿A alguien se le ocurre algo más? Mientras si alguien más quiere responder, Pamela dice los conscientes del uno. Ya, suena bastante bien. María Paz, lo que reconocen es parte de Dios. Ya. Bien, aquí aplica, y esto es una lección dentro de una lección, ¿cierto? Una pequeña explicación dentro de una explicación grande. Un paréntesis. Yo creo que los 4 chicos que opinaron, y si alguien más opina, vamos a verlo, tienen razón en parte. Y aquí aplica lo que nos enseña el Talmud, que tenemos que dejar de pensar en dualidad, ¿cierto? Esta es la verdad y esta es la mentira, sino que a veces esta es la verdad y esta también es la verdad, y esta también es la verdad y esta también es la verdad. Todos podemos tener partes de la verdad. ¿Cierto? Tenemos que dejar de pensar en, si esto es, entonces esto no es. Puede ser, esto es y esto tampoco. Por ejemplo, hoy día vi un post de un grupo de gente que se supone que enseña Kabbalah y pusieron como espiritualidad no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Me dieron ganas, no me puse a pelear ni nada, ni a escribirle, pero me dieron ganas de decir, espiritualidad es lo que tenemos y también lo que hacemos con lo que tenemos. ¿Se entiende? O sea, es una verdad integrativa. No hay por qué negar una cosa para validar la otra. Puede ser esto y también esto. Entonces los estudiosos, los que han ido despertando, los conscientes del uno, los que reconocen ser parte de Dios, ¿qué es lo que nos dice el Rabashlar? David está hablando de Israel. ¿Sí? De Israel, la conciencia de Israel. Y claro, ¿cuál es la conciencia de Israel? La parte del alma, ¿cierto? Esta persona es que su alma se despertó y que quiere estar en contacto con la luz. Entonces, como dijo Marcela, los que han ido despertando, los conscientes del uno, como dijo Pamela, los que reconocen ser parte del creador, como dijo María Paz. Por supuesto, entonces, los estudiosos, porque son los que se ponen a estudiar, a tratar de descubrir los secretos del creador. Se te está hablando de nosotros, de aquellos que
se cuentan como parte de ellos. Y de hecho, me acuerdo haber escuchado una vez en una clase, creo que fue una clase del Rav Daniel Schleifstein, que dijo que cuando alguien está leyendo la Torá o un texto sagrado y el texto dice nosotros, y ese alguien no se siente incluido, dice que repase su conciencia, porque debería sentirse incluido, si es que estamos hablando de nosotros, ¿cierto? Lo que estamos estudiando la Torá, lo que estamos tratando de entender los secretos del cielo. Entonces, ¿qué dice acá? Pues nosotros somos los vivos, dice ahí el Rab, ¿cierto? Dice, ¿dónde está? Me perdí en el texto arameo. Bueno, me perdí, ahí dice, Banachnu Nevarejia, y nosotros bendecimos, ahí dice. Pues nosotros somos los vivos y no tenemos parte con los muertos. O sea, no tenemos conexión con ellos. Quisquiyahu dijo, aquí va a citar a otro texto de otro personaje con una conciencia elevada como David, que lo dijo en el libro de Isaías. El rey Quisquiyahu, uno de los reyes más justos que tuvo Israel, perdón, que tuvo Judá. Y dijo, ¿cierto? Jai, Jai, Hu, y Odeja, Begin de Jai, perdón, me saltó una palabrita, dice. Jai, Jai, Hu, y Odeja, Kamoni. Dijo, ¿qué dijo? Los vivos te reconocerán como yo lo hago. El rey Hizquiyahu era un hombre muy, muy consciente, tan consciente que una vez, esto para que veamos el nivel que tenía, él estaba anciano ya, y le vinieron a decir que iba a morir. Vino un profeta y le dijo, mira, tus días ya están contados, dice el Creador que te pongas a cuenta tu casa, que ordenes tus cosas porque vas a morir. Y dice que el rey Hizquiyahu se dio vuelta hacia la pared y rezó. Y habló con el Creador y le dijo, si hay algo que pueda hacer mejor en este mundo, si puedo dar más bien, si puedo agradarte, le dijo el Creador, no me quiten la vida aún. Y le dieron 15 años más de vida. Así de power era el tipo. Y él dijo esto, los vivos te reconocerán como yo lo hago. Fíjense lo interesante aquí. Estos tipos estaban muy seguros de sí mismos. El rey David, ¿qué dice primero? Los muertos no pueden reconocer allá. Pero nosotros sí, somos los vivos. Y luego el rey Hizquiyahu, otro rey, dice, los vivos te reconocerán como yo lo hago. Porque estaba vivo, ¿cierto? Y fíjense que continúa. Pues los vivos están conectados con los vivos. ¿Sí? Es como obvio, a fines de forma. Así, luego dice, el rey David está vivo y él se apegó al uno que vive para siempre. Fíjense qué interesante la forma en que lo dice acá. ¿Sí? Dice, David Malca y Jujai, Bekurva, Dilet, Lejai Haolamim. Cuando el Zohar se escribió, ¿sí? Hace unos 2000 años, les pregunto yo a ustedes, ¿sí o no? ¿El rey David estaba vivo o ya había muerto? ¿Qué piensan? ¿Qué saben? David dice que estaba muerto. Blanca Maturana dice que había muerto. Claro que había muerto. El rey David murió hace como 3000 años. ¿Sí? O sea, murió hace como 1000 años antes que se escribe el Zohar. Pero el Zohar acá, el rabino que está hablando en el Zohar, dice David Malca y Jujai. Dice, el rey David está vivo. Dice, Bekorba Dilei Lejai Haolamim. Y él se apegó al uno que vive para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿está muerto o está vivo? Si había muerto. Pero el rabino nos dice que el rey David está vivo. Y dice que se apegó al uno, al Jai Haolamim, al uno que vive para siempre. Y luego explica, y cualquiera que se apega al uno que vive para siempre, al Jai Haolamim, está vivo.
como está escrito. Fíjense, lo que está queriendo decir aquí es que el que se apega, ahí ocupa el término del verbo ledavek, que se apega. El que se apega, ¿cierto? Al uno, al creador, está vivo. No dice estaba vivo, no dice estará vivo, dice está vivo. ¿Mm? De esto lo dice así, se los voy a, le dice, Bema'an de Keriv le Gabei y Jujai. Dice, él está vivo. Dice, como está escrito, y aquí va a citar Deuteronomio, va a citar algo que dijo Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? Beatem, y ustedes, Hadebekim Beadonai, los que se apegan a Hashem, Elohim, su Elohim, Jaim, vivos, están vivos, Kulejem, cada uno de ustedes, Hayom, en este día. Entonces estaba Moisés ahí hablando con el pueblo de Israel y les dijo, ustedes que se apegan al Creador, Jaim, están vivos, todos ustedes, este día. Y los cabalistas nos dicen que cada vez, esto es una regla general, así como hemos aprendido otras reglas generales, ¿cierto? De que, por ejemplo, cuando se habla del rey hablamos de Zerampín, o de que cuando hablamos de una tierra hablamos de un nivel de conciencia, etc. Cada vez que en el Zohar o que en la Torá aparece el término Hayom, es decir, este día, hoy, significa que ese verso aplica hoy. ¿Sí? No solo hace 4.000 años que ocurrió, aplica hoy. Entonces, hoy aplica esto. Pero ustedes que se apegan a Hashem, su Elohim, están vivos. Cada uno de ustedes, hoy, en este día. Y también está escrito otro texto. Aquí voy a hablar entonces de otro, de un gran guerrero. Fue un gran guerrero del tiempo de los jueces de Israel. Dijo, y Benaya, hijo de Jehoiada, ¿cierto? Era un hombre, el hijo de un hombre vivo de Kabseel. Kabseel era un lugar. Lo interesante es que el Zohar después nos explica que Benaya, ¿cierto? Era hijo de Jehoiada. Y Jehoiada ya estaba muerto cuando esto lo dijo el texto. Pero el texto llama a Jehoiada, lo llama un hombre vivo. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir aquí el texto? El texto nos está diciendo que de la vida que está hablando el Zohar aquí, no es de la vida biológica. ¿Sí? No está hablando de el tiempo que pasamos en el cuerpo físico, que es limitado, 80, 90, 100, 120 años, como máximo. Sino que está hablando de una cualidad que poseen las almas, que pueden o no pueden poseer las almas, independientemente de que biológicamente estemos vivos o no. ¿Sí? Hay un texto que lo citó Jesús, no original de Jesús, lo citó, está en la Mishnah. Jesús lo citó en una de esas enseñanzas. Se los voy a decir porque alguien me puede decir, pero eso lo dijo Jesús. Jesús lo citó cuando viene un tipo, ¿cierto? Y le dice, oye, que tengo mis cosas, mi papá está enfermo y se va a morir luego, li. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Claramente no estaba hablando, y este texto de la Mishnah no está hablando entonces de muertos biológicamente, sino está hablando de las personas que estando vivas, están muertas. Y nos da a entender que hay personas que aún estando muertas, como el rey David, o como Jehoiada, están vivas. Por eso que este sabio, cuando le está explicando a los sabios del Zohar, les dice, David Malca y Jujai, o sea, el rey David está vivo, le está diciendo ¿por qué? Porque él, como está escrito ahí, ¿cierto? Se apegó al uno que vive para siempre. Lejai Haolamim. Y esto es súper interesante entenderlo. Porque fíjense que aquí no ocupa el término se apegó, solo se apegó a Hashem, o se apegó a Dios, o a Elohim, sino que ocupa un término muy interesante, Hai Haolamim, que se puede entender como que vive para siempre, pero también se puede entender como la vida de los mundos.
De hecho, los que tienen la costumbre, que ya lo saben, los que tienen la costumbre de bendecir antes y después de comer, los que se saben las bendiciones después de comer, saben que hay una bendición cortita que se complementa con la bendición Shahakol Niyavit Baró, y que son 3 palabras. Baruch Hay Haolamim. Bendita la vida de los mundos. O sea, aquí habla, este texto nos está diciendo, los muertos no pueden reconocer allá. Es lo primero. ¿Quiénes son los muertos? Los muertos son aquellos en los que no se ha despertado la conciencia del uno, la conciencia de Israel. No se ha despertado en su interior el deseo de estar apegado al Creador. Y lo interesante es que dicen no pueden reconocer a Yah. Y si bien ya dijimos al principio, como estamos de tiempo, estamos bien. Como dijimos al principio, Yah es uno de los nombres del Creador. Yah, que es Yud-Hei, se lo voy a marcar ahí en la pantallita para que lo puedan ver en hebreo acá. Yah está compuesto de 2 letras. La Yud y la He. Y cuando nosotros miramos la estructura que conocemos como el árbol de la vida, oh, ¿qué ocurre aquí? Ahí sí. Podemos observar que la Yud está aquí y que la He está aquí. Entonces podemos observar que Ya, o sea, Yud He representa algo muy particular dentro del árbol de la vida. ¿Qué representa Jochma? Las ideas, los impulsos, la inspiración divina, y la He, la mente, ¿cierto? Las ideas, los pensamientos que vienen de esta luz divina. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto entonces? Los muertos, ¿cierto? Las personas que están en este estado de conciencia disminuida, no pueden reconocer las ideas, la inspiración divina. De hecho, por eso muchos la niegan simplemente. Porque ¿qué quiere decir estar muerto en el sentido espiritual? Está escrito también en el Tanaj respecto de la Torá. Se habla de la Torá y dice, Et Haim la Mahasikimba. Dice, árbol de la vida para quienes se apegan a ella. A ella. ¿Sí? O sea, ¿qué es la vida de acuerdo al principio del Tanaj? La Torá. La Torá fluye, la vida. Quien se apega a la vida, se apega al uno, a la vida de los mundos. Hay Haolamim. ¿Sí? Por eso mi maestro, Rav Haim David Zuckerberg, siempre nos recordaba que los sabios, muchas veces a la Torá, le llamaban Torat Haim, la Torá de la vida, porque da vida. ¿Sí? Hay un verso del Salmo 119 que me gusta muchísimo. Me acuerdo haberlo escuchado en hebreo por primera vez al Rav Ariel Barsadok, que lo leyó. Nunca se me olvidó porque tenía una pronunciación del hebreo muy antigua, como muy apegada a la pronunciación yemenita. Está en el Salmo 119, dice, Torah temima, meshivat nafesh. Dice, la Torah es perfecta. Restaura el alma. Restaura el nefesh, restaura la vida. Entonces, ¿qué está diciéndonos el texto? Los muertos, o sea, los que, aunque estén vivos físicamente, los muertos, los que no tienen la Torah, los que no conocen la sabiduría divina, no pueden reconocer allá. Aunque lo vieran, aunque vieran un milagro delante suyo, lo niegan. Lo niegan. Van a escapar de eso, van a tratar de evadirlo. Y por eso no sacamos nada con discutir y con tratar de hacerlos que entiendan. Porque no pueden, porque están muertos. Porque no tienen la Torah, no tienen la luz, no están apegados al Creador. Porque ¿quiénes reconocen en la vida? Los que están vivos. O sea, a medida que nosotros, y esto lo dice Rabbi Shimon Bar Yochai en otro texto, en la Akdamá del Zohar, al principio, dice, a medida que nos apegamos a la Torah, o sea, mientras más le carev la Torah, nos acercamos a la Torah,
más vivos estamos. O sea, como que da a entender que hubiera como grados de vida, como un poquito vivo, un poco más vivo, más vivo, más vivo, totalmente vivo. ¿Sí? Entonces dice, los muertos no pueden, pero nosotros, el rey David, él bendeciremos allá. ¿Por qué el rey David se considera vivo? Porque hay muchos textos donde dice, yo no me aparto de tu Torá, ni de día ni de noche. Y hay otro, está el Salmo 113, creo que o 116, que dice, si no fuera, Lulei Torateja, si no fuera por tu Torá, yo hubiese perecido en mi aflicción. O sea, el rey David, ¿cómo sabía? ¿Cómo él estaba tan seguro de sí mismo, de que él conoce allá y lo bendice? Porque conocía la Torá, porque la estudiaba, porque estaba conectado con la sabiduría. ¿Se fijan cómo esta porción está conectada con la porción de la semana pasada? Hablamos de la importancia de dedicar parte de nuestra vida, como si fuera una acción más normal de nuestra vida, como comer, como dormir, como lavar los dientes, como bañarnos. Estudiar la Torá, un momento de nuestra vida. ¿Cierto? Y dice, pues nosotros los vivos, perdón, pues nosotros somos los vivos, o sea, los que tenemos la Torá, los que la entendemos. Y no tenemos parte con los muertos. O sea, no hay, porque como por afinidad de forma, ¿cómo vamos a relacionarnos con los muertos? Y de aquí podemos sacar otra cosa muy interesante. Podemos empezar a mirar nuestra vida y empezar a darnos cuenta quiénes son nuestros amigos, con quiénes compartimos, con quiénes simpatizamos y con quiénes no. Quiénes de repente se alejaron de nuestra vida y quiénes llegaron a nuestra vida. Quiénes aprueban lo que tú haces, quiénes se alegran con lo que tú haces y quiénes no. Y tú puedes empezar a reconocer, claro, los vivos no tienen parte con los muertos. Por lo tanto, puede ser que por eso que esa persona que antes era tan mi amigo, ahora no lo es. O por eso cada vez que me junto con tal persona, como que me siento raro y pareciera que no estoy bien. Porque a lo mejor me estoy juntando con un muerto y se me está pegando y estoy perdiendo la sintonía con la vida. Porque los vivos, dice acá, ¿cierto? No tenemos parte con los muertos. Y por lo mismo lo dijo Hizquiahu, el rey Hizquiahu. Los vivos te reconocerán, como yo lo hago. ¿Por qué él lo reconocía? Porque él estudiaba la Torá. Por eso fue uno de los reyes más justos que hubo. Pues los vivos, insiste, están conectados con los vivos. Los que son atraídos a ti, probable que tengan una chispa de vida en ellos. Aquellos a quienes les ponen atención. Aquellos los que siempre quieren leer lo que escribieron, quieren ver sus fotos, quieren compartir con ellos, quieren ir a veros que están con ellos. Porque hay vida en ti y hay vida en ellos. Por afinidad de forma. Y el rey David está vivo. Y él se apegó al Lejai Haolamim, al que vive para siempre. Y cualquiera, y aquí viene la parte, y cualquiera, y aquí no importa la educación, no importa la cultura, no importa nada. Cualquiera que se apegue al Jai Haolamim está vivo. ¿Y cómo se apega? A través de la Torah. Pero aquí quiero introducir algo un poquito más profundo que aparece en el Talmud. Muy hermoso. Pero primero quiero terminar de leer los otros dos textos que están acá. El otro que dice ustedes están vivos es Moisés. Se lo dice cuando el pueblo había aceptado la Torá. Sí, aceptamos la Torá, la vamos a cumplir. Ahora están vivos. ¿Por qué no podría haber dicho, bueno, que salieron de Egipto hace 39 años atrás? ¿Acaso no estuvieron vivos? Pero ahí dice hoy día, porque como hoy aceptan la Torá, hoy están vivos. Si mañana la rechazan, mañana no estarás vivo. Y Benaya, hijo de Jehoiada. Jehoiada fue un guerrero, el padre de Benaya. Y él llevaba el rollo de la Torá en su bolsito cuando iba a la batalla. Así de apegado estaba para poder tener la Torá ahí. ¿Sí? Entonces, en el Talmud, hay un relato donde citan este texto de Proverbios. Dice, ustedes que se apegan al Creador. Entonces un alumno le pregunta a un rabino. Y le dice, en tal texto, que está ahí en el libro de Job, creo que es, se describe al Creador como un fuego viviente.
Esh Haim, un fuego viviente, un fuego devorador. Y le dice, si nosotros somos de carne, ¿cómo podremos apegarnos a él, que es un fuego devorador? Y él le dice, el sabio le responde, todavía nos queda tiempo, que le responde, solo puedes apegarte al fuego convirtiéndote en fuego. Si intentas apegarte siguiendo siendo carne, te va a quemar. En cambio, si te conviertes en fuego, entonces te puedes apegar al fuego. Si te conviertes en luz, te puedes apegar a la luz. Si te conviertes en vida, te puedes apegar a la vida. ¿Y cómo hacemos esto? Sé que después la Daphne y la Dani me van a decir, uy, Esteban, estuvo súper cabalística la clase. La Kabbalah nos enseña que los 4 niveles de nuestra alma están conectados con los 4 elementos. Con los 4 elementos. Nuestro cuerpo con la tierra, nuestro nefesh con el agua, nuestro ruach con el aire y nuestra neshama con el fuego. ¿Sí? La parte que está en nuestro intelecto, con el fuego. Entonces, ¿cómo nos volvemos fuego? ¿Cómo nos volvemos luz? Dándole espacio a nuestra neshama, a nuestra vida, a nuestra alma. Dedicándole, sumando lo que aprendimos la semana pasada. Dedicándole un espacio especial para el trabajo de nuestra alma, a diario. Así como todos los días comes, como todos los días duermes, como todos los días te lavas los dientes, como todos los días te bañas, como todos los días satisfaces tus necesidades físicas. Todos los días darle un espacio a tu neshama. Los 2 pilares del crecimiento. Estudia y medita. Si no sabes meditar, pregunta. Únete al club de meditación. Pregúntale a la gente que sabe. Si todavía no sabes cómo, reflexiona. Aplica lo que aprendas. Conviértete en fuego, para que te puedas apagar el fuego, para que estés vivo. Y esto, yo se lo escuché a mi maestro también, al Rab Haim David Zuckerberg. Él se llamaba Haim, se llamaba Vida. Él. Sobre todo dijo, podemos reconocer que estamos vivos por lo que nos provoca acá, cuando hacemos el bien. ¿Cómo nos sentimos cuando hacemos el bien? ¿Cómo nos sentimos cuando aprendemos algo nuevo de la Torá? ¿Cómo nos sentimos cuando aprendemos algo nuevo de la Kabbalah? ¿Cómo nos sentimos cuando descubrimos un nuevo secreto? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos revela algo? ¿Cómo nos sentimos cuando meditamos? Ahí uno puede saber si me siento vivo. Me siento vivo. Es lo que nos dice el texto. Vamos a terminar repitiendo este texto de Deuteronomio. Pero ustedes que se apegan a Hashem Suluhim están vivos. Cada uno de ustedes este día. Espero de todo corazón que esta clase del Zohar haya penetrado sus corazones, la guarden y comiencen a considerar esto. Les voy a invitar a cerrar sus ojos un momento. ¿Sí? A cerrar sus ojos un momento. Vamos a hacer una pequeña meditación cortita para integrar esta clase. Respiramos profundo. Y decidimos que todo lo estudiado, lo aprendido, lo escaneado en esta clase, lo explicado, se hace parte de mí. Se integran las lecciones aprendidas en esta clase. Integramos la idea de que todo es parte de un plan. Todo lo que hemos tenido que vivir es para bien, es para llevarnos a donde tenemos que llegar. Y sobre todo apegamos la idea del deseo de estar vivo, de lo que nos da vida, de conocer la sabiduría suprema y a través de ella unirnos al uno que vive para siempre. Integramos la idea de lo importante que es comenzar a despertar en nuestra vida momentos para dedicarlos a nuestra alma, espacios para nuestra alma a diario.
pero lo recordamos, estamos vivos. Hoy. Hacemos una inspiración profunda. Y liberamos lentamente y abrimos nuestros ojos.